Sí, Pablo. Sabes que, nada, te quería decir algo, no sé si es un halago o qué, pero yo creo que en el transcurso de lo que fue la materia, el desarrollo de lo que diste fue muy conciso y muy, digamos, lo entendimos, creo que en su mayoría. En la clase pasada, creo que te dije, muy, muy difícil hacer una pregunta puntual porque la Biblia está muy clara. O sea, se clarifica la Biblia, por decirlo de alguna manera. Preguntar es muy difícil. En las otras materias por ahí era más fácil cuando, no sé, en panorama bíblico, ver lo que hacía Dios y por qué lo hizo y por qué esto y por qué lo otro. Pero en este caso, en bibliografía, o sea, como que la Biblia la vivimos en verdad. O sea, ¿no? Es muy difícil hacer una pregunta para tratar de buscar algo que está muy claro. Creo que todo lo que diste lo diste muy claro y conciso. Esa es mi forma de ver. Ojalá que te A encuentre en mí, otra materia y pueda preguntarte más cosas de mi parte porque me gusta aprender, porque creo que preguntar es aprender. Sí, yo solo doy dos materias por ahora. Una tiene que ver con práctica ministerial, que básicamente es como, supongamos que a cualquiera de ustedes el pastor le dice, bueno, me gustaría que dirija el culto de esta semana o del fin de semana. Entonces, tratamos de darles algunas herramientas para que puedan desarrollarlas en ese momento, que tal vez sea la primera o la segunda vez que uno pasa al frente, bueno, para poder organizar de principio al final lo que es una reunión. Es lo que hacen básicamente, vieron cuando empieza nuestra reunión que hay alguien que la dirige, a veces es el que canta, el que lleva adelante la alabanza, a veces es otra persona, pero bueno, hay distintas formas. Esa es una de las materias y la otra materia es esta, teología y bibliología. Son las dos materias que yo doy por ahora. Y por ahora, porque me lleva mucho tiempo preparar las clases y la verdad es que ando a veces con el tiempo justo, entre el trabajo, la familia, la iglesia, las ocupaciones que uno tiene a veces con la congregación. Por ahora estamos bien con dos materias, veremos más adelante. Bien, ¿alguien quiere preguntar algo? Si no, ya arrancamos con la clase. Bien, no, arrancamos. Perdón. Sí, Liliana, perdón, está muteada. Si quería preguntar algo. no, quería decirle que en lo personal a mí me cuesta mucho seguirlo, porque es como que usted tiene una mente tan abierta que me cuesta seguirlo, pero aprender estoy aprendiendo un montón. Así que quería darle gracias por eso. Bueno, a ver, no importa el conocimiento que yo tenga, lo que acá importa es que ustedes puedan aprender y que ustedes me puedan seguir. Si yo hablo y hablo y hablo y ustedes no me pueden seguir, de verdad no les sirve. Yo no digo que usted no me haya podido seguir, ¿eh? Yo lo que digo es que tal vez em, me hubiese gustado que me lo diga al principio, en la segunda clase tal vez, No, porque pero yo así yo... le quiero, no es porque no pueda hacer las cosas o seguirlo, sino que me gusta la emoción que tiene usted para enseñar. Bueno, listo, está bien. Ahí la entendí bien. Genial. Bueno, vamos con la materia, ¿sí? Nos habíamos quedado en el punto de vista de la alta crítica, ¿recuerdan? ¿Recuerdan el punto de vista de la alta crítica, baja La crítica, crítica? sí. Bueno, entonces, vamos a explicar un poquito qué es esto de la alta crítica y la crítica menor o la crítica baja, de acuerdo al concepto que nosotros tenemos de alta crítica. Entonces, ¿qué es la alta crítica? La alta crítica tiene que ver con, no es porque sea mayor que la crítica menor, no, simplemente son términos para poder entender a qué se dedica cada materia, de la alta crítica y la crítica menor. La alta crítica se dedica a poder estudiar o critica las escrituras desde el punto de vista de la historia de tanto del autor
como la historia del libro. Entonces, va no tanto la alta crítica no va tanto a poder ver si el libro tiene un trasfondo espiritual o no. La alta crítica va y es muy rigurosa en lo que se está escribiendo, quién lo escribió, cuándo lo escribió. Por ejemplo, para que lo podamos entender, ¿qué es la alta crítica? Supongamos, surge el libro de Juan, el libro de San Juan. La alta crítica, ¿qué es lo que hace para poder decir, bueno, verás este libro? Agarra el libro y dice, a ver, empieza, ¿quién lo escribió este libro? Juan. ¿Y este Juan quién es? Según la Biblia es un discípulo de Jesús. Bueno, lo que hace la alta crítica es agarrar todos los escritos que tienen del tiempo en que se escribió el libro. Este libro, el libro de Juan, ejemplo, ¿no? Estoy dando un ejemplo. El libro de Juan se escribió dentro del año 100. Dentro del año 100 de la historia de la iglesia. Entonces, agarra todos los escritos que tiene de esa época y empieza a buscar información primero del autor. En este caso, Juan. ¿Es verdad que existió un hombre que se llamó Juan? Bueno, entonces van a todos los escritos, no solo escritos sagrados o que tengan que ver con la Biblia, todos los escritos que tengan como registro histórico. Porque lo que van a tratar de ver es la veracidad del libro. Entonces tienen que recurrir a la historia. Entonces se traslada la alta crítica al tiempo en que el autor existió y comienza a investigar la existencia del autor. Y empieza a buscar, y supongamos que encuentre escritos que digan y que hablen acerca de un Juan seguidor de Jesús. Entonces, como existen escritos variados de que sí existió un hombre llamado Juan y este Juan era seguidor de Jesús, entonces ya un punto de la alta crítica, que está en evaluar el libro, ya está subsanado. Es decir, el libro es veraz por lo menos en el inicio del autor. Se determina que sí existió una persona, seguidor de Jesús, y que pudo haber escrito un libro. Lo otro que va a hacer la alta crítica es, bueno, a ver, ¿qué forma de escritura, digamos, en qué género de escritura está hecho el libro? No entra específicamente en la escritura, palabra por palabra, sino que va a criticar, va a investigar si el tiempo en que se escribió condice con todos los demás escritos que hay, y no solo escritos sagrados de la Biblia, sino todos los escritos que tienen los científicos para poder constatar que el libro y que el pensamiento que está desarrollado dentro del libro coincide con los demás escritos que existían en ese momento. Entonces dice, empiezan a ver, Juan, ¿existió un personaje llamado Juan? Sí, existió un personaje llamado Juan. Escribió un libro. Este libro es un libro religioso. ¿Pudo haber escrito este Juan un libro religioso? Entonces investigan la vida de Juan y van y determinan que bueno, que era un judío, que por los escritos que hay contemporáneos a él y que lo mencionan a él, dicen que también había sido un erudito. Entonces, la crítica, la alta crítica, tiene que ver con el examen de los libros desde el punto de vista de su historia, de la historia del libro en que se está tratando en ese tiempo. La edad del escritor, la edad del libro, la calidad del libro, si es genuino o no, la autoridad, si tiene una autoridad canónica o no, todo esto, la alta crítica lo investiga, entonces traza su origen de principio hasta el final, si es íntegro o no en su moral, en su espíritu, en el espíritu en que fue escrito. Entonces traza todo un origen de principio al final y la alta crítica evalúa, se saca la capa de lo espiritual, de ser gente cristiana y que cree fielmente a la palabra. Nosotros creemos
A ver, no puedo decir que uno cree la palabra ciegamente, pero uno cree y acepta la verdad de la Biblia porque nosotros consideramos que la Biblia es Dios. Entonces yo creo, no me importa lo que los demás me digan, yo creo en la palabra. Pero la alta crítica se despoja de toda fe y va con un carácter netamente crítico a los escritos. Entonces, esta disciplina nos ayuda a determinar si el libro es veraz en su escritura o no. ¿Se entendió qué es la alta crítica entonces? La alta crítica va a la historia misma del libro. Y en el libro se encuentra su autor, en el libro se encuentra un pensamiento y una filosofía. Bueno, de eso es lo que hace la alta crítica. Espérenme un segundito. Tengo que trasladar un archivo. Listo. Porque también tengo a los alumnos de tercero y están mandando información y la tengo que colgar al otro grupo. Bien, entonces eso es la alta crítica. La alta crítica investiga la historia de principio a fin del libro o de cada libro. Bien, ahora, la crítica menor, no porque sea de menor valor, sino porque ya es otra especialidad. La crítica menor no se dedica a ver quién lo escribió o si es veraz o no. La alta crítica, la crítica menor, va directamente, su objetivo es la veracidad de las palabras. Quiere ver la crítica menor, quiere ver la exactitud de los textos originales de la Biblia. Va al significado real de cada una de las palabras. Entonces, hay partes en la Biblia, o toda la palabra del Señor, tiene un significado y cada párrafo y cada libro en su forma gramatical o en su forma de escritura es como un género literario distinto al otro. Entonces, la crítica menor va a la exactitud de las palabras, de los textos originales. Ejemplo, la verdad, lo real es que ya casi no existen textos originales de la palabra del Señor, ¿sí? Creo que esto lo habíamos nombrado o se los mencioné la semana pasada. ¿Por qué? Porque lo que nos llega a nosotros de escritos de hace más de 1500 años, 2000 años, 3000 años atrás, ya no llegan a nosotros, sino que llegan las copias, pero las copias son fieles y dignas. Y esto es lo que hace la crítica menor. La crítica menor agarra, voy de nuevo al libro de Juan, agarra el libro de Juan, ya fue determinado que el libro es canónico, entonces la crítica menor va palabra por palabra y dice, por ejemplo, Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Lo que hace la crítica menor es ir palabra por palabra para determinar su significado más exacto al original. Entonces, ¿qué es lo que hace? Nuestra Biblia no fue escrita en castellano, fue escrita, ¿en qué idiomas se escribió el Antiguo Testamento? 2 idiomas. Arameo y griego. Arameo, no, arameo y hebreo. Y hebreo. Arameo y hebreo. El Nuevo Testamento está escrito en griego. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace la crítica menor? ¿Qué pasó? ¿Por qué cargando pizarra si yo no puse cargar nada? Ahí está. Yo no puse cargar ninguna pizarra, muchachos. Bueno, la crítica menor va y examina los originales con los distintos hallazgos que se van encontrando a lo largo del tiempo. Nuestra Biblia llega de traducción a traducciones. Bueno, a ver, la Septuaginta fue la traducción del hebreo
arameo al griego. Y ahora después más adelante lo vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que hace la crítica menor? Teniendo muchos escritos del hebreo y arameo, analiza cada palabra en las escrituras. A eso se dedica la crítica menor, a la exactitud de cada una de las palabras que se encuentran en nuestra Biblia. Entonces puede determinar, es por eso que hay tantas traducciones, porque una palabra muchas veces dentro de un contexto puede significar más de una cosa. Más de una cosa puede estar significando. Entonces, para hacer las traducciones lo más literal posible, tienen que ir a un original, tienen que ir a las expresiones de hace 2000 años atrás, o tienen que ir a expresiones que existían hace 3500 años atrás. ¿Cómo es posible con esto? Eso es posible por todos los hallazgos arqueológicos que hay, no solo de la Biblia, sino de todos los escritos que se han encontrado. Y entonces se encuentran expresiones en la Biblia y son comparadas con otras expresiones, palabra por palabra. Y se da la exactitud, o por lo menos se trata de dar dentro de un contexto, dentro de un párrafo. El párrafo tiene una idea, y esa idea, las palabras cumplen una función, porque dentro del párrafo hay una idea. Entonces, por más que la palabra signifique ir, por ejemplo, significa más de 3 cosas, bueno, dentro de un contexto, el ir significa que estoy moviéndome, que me estoy movilizando. Bueno, dentro de otro contexto, el ir puede significar estoy pensando, estoy elaborando, poder acercarme hasta tal lugar. Bueno, dentro del contexto, el ir significa que me estoy moviendo. Eso es a lo que se dedica la crítica menor. Dentro de un contexto, dentro de una gramática, dentro de una historia, dentro de la escritura, cada una de las palabras tienen una exactitud, y trata de, dentro del contexto, poder darle la exactitud para no romper la verdad que se está traduciendo. Ahora, tengo que decir, en honor a la verdad, tengo que decir que hay un diccionario que se llama Strong, o hay Biblias interlineales que ustedes deben ya empezar a buscar y a trabajar. No hace falta comprarse una Biblia interlineal, pueden entrar a una página, yo puedo entrar en este momento a una página que se llama Logos K-Logos. Así se llama, Logos K-Logos. Uno entra y enseguida le va a aparecer las opciones, y bueno, yo voy a poner Logos K-Logos y voy a poner Biblia interlineal. ¿Qué significa esto? ¿Por qué les comento esto? Porque ustedes ya están con la posibilidad de poder ir ampliando el pensamiento, y este tipo de herramientas que no les cuesta nada porque la tienen en el teléfono, lo tienen en una computadora, pueden ir, y acá hay algo que es exacto, aunque dentro de la escritura, el interlineal de Logos K-Logos, lo que te hace es darte palabra por palabra, si es del griego al castellano, si es del hebreo al castellano, y te da el valor y el significado exacto de cada una de las palabras, aunque dentro de la oración es como que parece palabras sueltas. Ejemplo, yo puedo recitarle Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Eso es lo que dice nuestra Reina Valera, ¿sí? Ahora, la crítica menor lo que va a hacer, va a ir al original, al lenguaje original, y va a decir que en el principio era el verbo. Y mire cómo lo traduce la crítica menor. En principio estaba siendo la palabra. Mire qué raro. No la traduce verbo, sino que traduce palabra.
Y la palabra, donde nosotros tenemos traducido como y el verbo era con Dios, dice, y la palabra estaba siendo hacia a Dios. Y Dios estaba siendo hacia la palabra. A ver, ¿qué es lo que estoy tratando de decirles? Que la crítica menor va al verdadero significado de cada una de las palabras. Dentro de ese significado, en la traducción, cuando van a hacer, por ejemplo, nuestra Reina Valera, ellos toman todas estas palabras y las unen en una oración. Nunca rompen el sentido de la verdad, simplemente buscan una comprensión para el lector. Y donde dice verbo traducido para nosotros, en el original es palabra. Ahora, cuando yo entro a la palabra traducida, de la palabra verbo traducido palabra, quiero analizar qué significa palabras. Y la palabra, no es que estoy tartamudeando, pero la palabra palabra significa logos. Eso es lo que significa en el griego, logos. Entonces, la definición de esta palabra logos, la crítica menor comienza a desglosarla, porque puede significar muchas cosas. Puede significar la palabra, el verbo, puede significar noticia, palabra, charla, plática, prédica, puede significar pregunta, propuesta, sentencia, trato, verbo. Entonces, la crítica menor va al significado real de cada una de las palabras. ¿Está bien? Eso es a lo que se dedica la crítica menor. La alta crítica no. La alta crítica va al contexto histórico del libro y del personaje y de todo lo que está dentro de él, para darle veracidad. La crítica menor va al significado exacto de cada una de las palabras dentro de su contexto. ¿Se entendió? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Uno va a la historia del libro y el otro va al significado real de cada palabra dentro de ese libro. ¿Está bien? Bueno, espero que se me haya entendido. Espero que se haya entendido. Bien, vamos ahora a evidencias para textos bíblicos. ¿Qué es lo que los críticos han utilizado como para poder decir, o qué fuentes utilizaron los críticos para poder determinar qué libro podía ser inspirado por Dios y qué libros no? Usaron tres fuentes como para poder determinar si el libro podía ser veraz o no. Primero, los padres de la iglesia, si el libro lo escribió un padre de la iglesia. Ejemplo, a ver, porque a veces, bueno, acá entramos a la crítica menor. Mire, hagamos crítica menor. Padres, ¿por qué digo los padres de la iglesia? Los padres de la iglesia, simplemente padre, esa palabra padre también se puede entender como los maestros de la iglesia. También se lo puede entender así, porque a veces lo tengo tan metido a los padres de la iglesia que no me doy cuenta, y a veces creemos que no quiero confundirlos con la iglesia católica, ¿sí? Pero se les llamaban los padres de la iglesia a aquellos primeros maestros que tuvo la iglesia dentro de los primeros 200 años, 300 años dentro de la historia de nuestra iglesia, ¿sí? Después se los llamó eruditos o teólogos, pero al principio se les llamaba padres porque guiaban a la iglesia en el conocimiento de las escrituras. Entonces, el crítico bíblico usaba tres fuentes principales de evidencias para determinar las palabras exactas. Primero, si el libro había sido escrito por los padres o los maestros de la iglesia. Segundo, los rollos del Mar Muerto también, ahora después voy a explicar un poquito qué son los rollos del Mar Muerto, también daban validez a los libros, y los papiros, que ya habíamos estudiado la semana pasada acerca de que las Biblias y los escritos nos llegan en papiros también a nosotros. Bien, ahora, ¿por qué los padres de la iglesia? Los padres también les llamamos padres de la iglesia porque básicamente eran los maestros, ¿sí? Eran hombres
dedicados a escribir sermones o dedicados a escribir comentarios y armonías de la palabra del Señor. Aquellos que estuvieron, pensemos en esto, que los discípulos del Señor Jesús fueron contemporáneos al Señor, vivieron con Él, pero una vez muerto el Señor, estos discípulos, los 12 discípulos del Señor, o los 12 apóstoles, vamos a llamarle apóstoles para usar un término correcto, los 12 apóstoles de Jesús tuvieron sus propios discípulos después. Por ejemplo, entre el año 96 y 150 surgieron algunos discípulos que hasta el día de hoy nos han dejado escritos que nos sirven a nosotros para poder entender mejor las Escrituras. Por ejemplo, Clemente de Roma, Hermas, Ignacio, Policarpo, todos estos fueron discípulos, y Policarpo se cree que fue discípulo de Juan, y algunos otros discípulos de Pedro, entonces, o de Marcos, de San Marcos. Entonces, estos hombres que enseñaban la palabra, tomaban las Escrituras, y como eran tan cercanos al Señor Jesús, estamos hablando dentro de ese periodo de 40, 50 años, donde el Señor Jesús murió y resucitó y fue llevado al cielo, los apóstoles del Señor continuaron con su vida y tuvieron otros discípulos. Estos discípulos tenían de primera mano toda la información acerca del Cristo, de Jesús el Mesías. Entonces, muchos de ellos dejaban escritos de las cosas que le comentaban los discípulos, los apóstoles del Señor Jesús. Hay cosas que no fueron dejadas escritas en la palabra del Señor. Hay una parte, no recuerdo en las Escrituras, en el Nuevo Testamento dice, si tuviéramos que escribir todos los milagros o todos los hechos de Jesús, no alcanzarían en los libros del mundo para poder redactar todo lo que Él ha hecho. Entonces, hay muchas historias que no fueron escritas en la palabra. Y estas historias, seguramente, los discípulos se las comentaron, los apóstoles se las comentaron a sus discípulos. Y estos discípulos, al tener los escritos originales, supongamos, del apóstol Juan, de Pedro, de Marcos, de Judas, de Pablo, al tener ellos a mano los escritos originales, hacían notas marginales para ellos no olvidarse y poder recordar fácilmente lo que se les había comentado a ellos, lo que su maestro le había comentado. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces, dentro de los primeros 100 años de la historia de la Iglesia, los maestros o los padres de la Iglesia, al ser tan cercanos a los apóstoles de Jesús, vuelvo a decir lo mismo, Clemente de Roma, Hermas, Policarpo, Ignacio, Ireneo, Clemente de Alejandría, Orígenes, estos ya tienen que ver ya dentro de los casi 300 años de la Iglesia, Eusebio, Atanasio, Jerónimo, San Agustín. San Agustín fue uno tal vez de los más grandes teólogos que tuvo la cristiandad. Estos eran, si bien algunos pueden hasta haber sido contemporáneos con Jesús, no fueron incluidos entre los discípulos ni entre los apóstoles, pero sí fueron después seguidores o fueron personas que siguieron a los apóstoles de Jesús, es decir, como alumnos. Y toda la información que ellos tenían era de primera mano. Entonces, al tener ellos, supongamos, este libro, este es de fundamento, el nuestro que estamos estudiando, pero supongamos que este sea el libro de Juan. Ellos agarraban la primer página, o por así decirlo página, porque ellos no tenían libros así como nosotros tenemos, sino que ellos tenían rollos y tenían algunos papiros, pero supongamos que este sea un rollo.
ellos abrían el rollo y donde decía, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, al costado ellos hacían notas marginales en sus propios escritos para poder entender mejor qué es lo que había querido decir el apóstol de Jesús, porque ellos tenían contacto. Y al ser sus discípulos de los apóstoles, supongamos que nosotros seamos un seguidor de Juan, ¿sí? De Juan, del discípulo amado. ¿Qué le preguntaría a usted? Yo le preguntaría, ¿es cierto que te recostabas sobre el pecho de Jesús? Y él me diría, sí, lo hice en tal ocasión, en tal otra. Él me decía cosas que tal vez a los demás no, porque yo estaba tan cerca de él. Yo le preguntaría estas cosas a Juan, o cualquier otras cosas. ¿Por qué arranca su libro diciendo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios? Yo le preguntaría, ¿por qué arrancaste tan así, tan teológicamente el libro? Y la respuesta que él me daría, yo la anotaría para no olvidarme. Bueno, todos estos escritos de los seguidores de los apóstoles del Señor Jesús llegan a nosotros y nos dan la posibilidad de poder entender mejor el contexto histórico, gramatical de lo que se escribió en la Biblia o lo que escribieron los discípulos y nos llegó a nosotros como el Nuevo Testamento. ¿Se entiende? Esas son evidencias para los textos sagrados. Y estas evidencias nos ayudan a poder entender mejor. Si bien ninguno de estos escritos, aunque sean paralelos a la palabra del Señor, podemos decir que son inspirados, pero históricamente nos sirven y nos sirven muchísimo. Y nos sirven para poder entender mejor el contexto en que fue escrita la Biblia. Y eso toma la crítica menor y volvemos al punto anterior y examina los escritos secundarios de la palabra del Señor y dicen, lo que quiere decir en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, dentro del contexto y por las anotaciones de los seguidores de los apóstoles pueden determinar que la exactitud de cada una de las palabras, porque hay escritos secundarios que nos pueden ayudar y que les han ayudado a ellos y nos ayudan a nosotros a poder entender un poco mejor las escrituras. Y las escrituras de los padres de la iglesia le dan veracidad a los escritos de la palabra del Señor, porque hubo gente que escribió acerca de las escrituras, porque escribieron acerca de las escrituras. Si no me equivoco, en algún momento hemos estudiado cuáles eran las reglas para poder determinar qué libro era canónico o no. Una de las reglas, si no lo estudiamos, se los vuelvo a recalcar, si no se acuerda, pero eran 5 reglas básicas. Una de las reglas era que el libro lo tenía que haber escrito un discípulo de Jesús, un apóstol de Jesús, para darle veracidad al libro. Y si no lo escribió un apóstol de Jesús, tenía que ser un discípulo de un apóstol de Jesús. Por ejemplo, San Marcos no es un discípulo de Jesús, no fue un apóstol de Jesús, fue un discípulo de Pedro. Y se considera que el libro de San Marcos son anotaciones de todas las historias que le iba contando Pedro a su discípulo Marcos. Y Marcos compila toda esa información y escribe el libro llamado San Marcos. ¿Sí? Entonces, lo primero para poder determinar si el libro se puede considerar o no canónico, lo primero era que se había sido escrito por un discípulo de Jesús o por un apóstol de Jesús o un discípulo de los apóstoles de Jesús. Y otras si tenía un contenido espiritual, si no contradecía otra parte de las escrituras, si circulaban en aquel entonces por las iglesias, si tenía contenido espiritual, estos eran los 4 o 5 puntos que eran para poder decir, bueno, este libro es considerado canónico, ¿sí? Bueno, en realidad no determinaban su canonicidad, sino que ya el libro
por sí mismo ejercía autoridad, pero bueno, era una forma de revisar y de tener cuidado con los escritos sagrados. ¿Por qué? Porque en los primeros 200 años, 300 años, empezó a circular una literatura, por así decirlo, cristiana muy amplia, y muchos vivos, muchos dirigentes quisieron incluir sus propios escritos como para poder tener autoridad por encima de los demás en la iglesia, como diciendo, este escrito que yo tengo es sagrado, y querían incluirlo dentro del canon de la Biblia para que ellos poder decir, dentro del canon hay algo escrito mío, hay un libro que yo lo escribí, y entonces iba a tener este personaje bíblico, de autoridad eclesiástica, iba a tener una autoridad por encima de los demás, porque imagínense que un libro propio sea incluido dentro del canon de la Biblia, tenía un peso muy grande y muy específico dentro de la dirigencia de la iglesia. Es decir, mucha gente quiso lucrar con esto, mucha gente quiso ponerse por encima en autoridad de los demás, estar por encima de autoridades que no les correspondía, pero muchos quisieron filtrar escritos apócrifos. ¿Por qué? Porque no eran inspirados por Dios, no fueron inspirados por Dios, y muchos quisieron abusar de esto porque querían ser incluidos sus propios escritos como canónicos. Y bueno, para poder decir, no, este libro no puede ser canónico. ¿Por qué no puede ser canónico? Porque no fue escrito por un apóstol de Jesús, no fue escrito por un discípulo cercano a Jesús, cercano a los apóstoles de Jesús, no circuló por la iglesia primitiva, tiene un contenido espiritual, pero medio que contradice algunas otras partes de la palabra. Bueno, entonces muchos escritos comenzaron a circular en los primeros 300, 400 años de la iglesia, y fueron dejados de lado. ¿Sirven? Claro que sirven. Nos sirven como algo histórico para poder contextualizar todo lo que nosotros tenemos como la palabra del Señor, para poder entender un poco mejor el contexto histórico. Pablo, ¿querés preguntar algo? Sí, pastor. En el Logos Calogos, cuando figura la traducción que dice en el principio estaba haciendo la palabra él y la palabra estaba haciendo hacia él. Sí. En la parte, o sea, obviamente que en la traducción está en griego, ¿los números qué son? Los números los números vos lo cliqueás y te da el valor exacto de la palabra, pero te da más de un valor de la palabra. No sabía, no entendía. Vos lo cliqueás y te va a dar definición, te va a poner primero pronunciación, logos. Donde nosotros tenemos verbo, la pronunciación sería correcta, logos. Bueno, después por debajo te va a dar una ventanita que te puede llevar, te va a dar un número, ese número te va a llevar a otras partes de la Biblia donde se utiliza la misma palabra. Y dentro de un contexto va a tener un significado. Por debajo te va a dar una definición de esa palabra. ¿Está bien? Y por debajo te va a decir, bueno, según la Reina Valera, te va a decir qué es lo que puede significar. Y significa muchísimas cosas. Puede significar verbo, puede significar decir, hablar, puede significar que te exhorta, hablar, puede significar dentro de un contexto. Y es por eso que está bueno el poder utilizar esta herramienta. Bien, volvemos. Entonces, las evidencias para los textos bíblicos, el crítico bíblico utiliza estas tres fuentes. Primero hablamos de los padres, lo segundo que va a utilizar son los rollos del Mar Muerto. ¿Por qué los rollos del Mar Muerto los va a utilizar? Los rollos del Mar Muerto lo descubre un beduino, alguien que cuidaba cabras en el desierto. Por accidente él quiere entrar a una cueva para darse cuenta él si había algún depredador, comienza a tirar piedras para que si hay un oso, supongamos, o hay algún perro, algún depredador que puede llegar a atacarlo a él o atacar a alguna de sus ovejas o cabras, entonces él comienza a tirar piedra. Cuando se da cuenta que nadie sale, que es seguro el lugar, entra al lugar y por accidente él encuentra
algunas vasijas que él mismo había roto y que estaban ahí, y dentro de esas vasijas encuentra algunos rollos. Encuentra una cantidad grande de rollos, acerca de 350 rollos, 351 rollos más o menos, él encuentra dentro de esta cueva. Ahora, él no sabe el valor que tenía estos rollos, entonces, ¿qué es lo que hace? Simplemente los lleva a una feria, y los vende. Pregunta, ¿tiene algún valor esto? Estoy hablando del año 1947, cuando lo descubre. Pregunta, ¿tienen algún valor estos rollos? Y le dijeron, sí, tiene algún valor. Bueno, ¿qué valor tiene? Y el valor de, no sé, supongamos, de una cabra. Ah, bueno, te lo vendo. Bueno, ¿cuántos rollos tenés? 350 rollos. ¿Cuánto? 350. Bueno, por los 350 rollos te doy 200 cabras. Bueno, listo, 200 cabras era muchísimo para aquel entonces. Era fortuna. Pero el de la feria no se imaginan el dinero que ganó. Porque él sí sabía el valor histórico de estos escritos. ¿Qué es lo que hace? Lo vende, y lo vende a grandes museos y se hace una gran fortuna. Ahora, ¿por qué es importante este descubrimiento de los rollos del Mar Muerto? Porque dentro de esos escritos se encontraron escritos del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Por ejemplo, se encontraron dentro de estos rollos, dentro de estos 350 y pico de rollos, habían partes, por ejemplo, del libro de Génesis. Y estos escritos tenían más de 1000 años guardados, conservados. Entonces, si hace 1500 años estos escritos ya estaban guardados, vaya a saber la cantidad de años que ya tenían escritos. Entonces estamos hablando casi de 2000 años de unos escritos que fueron conservados en una cueva y le dan veracidad, por ejemplo, al libro de Génesis. Al tener parte de estos rollos escritos, el libro de Génesis fue comparado con este hallazgo. Con esta verdad fue comparado el libro de Génesis, tal cual lo tenemos nosotros en el libro de Génesis, en la Biblia, fue comparado este rollo tan antiguo. ¿Qué es lo que quería hacer la crítica menor? La crítica menor quería decir, bueno, vamos a encontrar los errores que hay en la Biblia, porque este escrito que hemos hallado en el Mar Muerto, son de hace 2000 años, son antes que las traducciones. Entonces vamos a descubrir los errores que hay. Y lo que decía en el rollo del Mar Muerto del libro de Génesis coincidía plenamente, palabra por palabra, en la Biblia. Esto le da veracidad a la Biblia. Le da una veracidad al libro de la Biblia, como también a los libros de Deuteronomio, como al libro de Esther, Ezequiel, Daniel, y bueno, al libro de Números. Se encontraron dentro de estos hallazgos en el Mar Muerto. Entonces, esto le da veracidad a las Escrituras. Incluso hay libros, rollos del Mar Muerto que también hablan de los libros de los Hechos. Algunos. Isaías también, pastor, ¿no? El libro, claro, del libro de Isaías también. Sí, si no me equivoco, sí, creo que también tenía parte del libro de Isaías. Sé que tenía, no recuerdo bien el libro de Isaías si estaba o no, pero yo creo que sí. Pero bueno. Yo leí, era que tenía casi todo el rollo, contiene todo el libro de Isaías. Sí, bueno, si está en el libro, yo no recuerdo, eso de verdad, específicamente ese libro no lo recuerdo, pero sí sé que tenía el libro de Esther, Génesis. Ahora enseguida después lo voy a buscar para poder decirlo. Ahora enseguida se los busco. Así lo anoto, sí. Bueno. Pero bueno, seguimos mientras lo voy buscando. Entonces, los rollos del Mar Muerto le dan una veracidad exacta a nuestra Biblia. ¿Por qué? Porque lo que está escrito en nuestra palabra
también está escrito en libros, en rollos de hace 2000 años atrás. Entonces, las escrituras son veraz, no solo porque nosotros consideramos que fueron inspiradas, sino porque hay un libro, hay un rollo que dice que lo que está escrito en nuestra palabra, en nuestra Biblia, es real, que no es que se inventó. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Acá dice acerca del rollo que habló recién la hermana, Sí, dice, los rollos contienen porciones de todos los libros del Antiguo Testamento, con sí. excepción de Esther. El rollo que contiene todo el libro de Isaías es de especial interés. Perdón, Isaías, ¿y qué más? No decía solo que, por ejemplo, decía que los rollos contienen porciones de todos los libros del Antiguo Testamento, Sí. con excepción de Esther. Ajá. Todo el libro de Isaías es de especial interés. Perfecto, muchas gracias. Bien, mira, ahí para recordarlo, el libro de Isaías estaba incluido, genial. Bueno, entonces los libros del Mar Muerto lo que nos ayuda es a poder decir, bueno, no solo son traducciones de traducciones, sino que hay un original muy cerca de aquellos escritos originales de puño y letra de los autores que hablan acerca de los escritos sagrados que nosotros tenemos. Esto le da mucha veracidad a la palabra de Dios, no solo porque consideramos que es palabra de Dios, sino porque también hay otros escritos que hablan acerca de ellos. ¿Está bien? O son traducciones, o no son traducciones, sino que son transcripciones. Un libro se arruinó, antes que se termine de arruinar el libro, comienzan a escribir otra vez otro libro, palabra por palabra, antes que se arruine el libro de Isaías, comienzan a escribir el mismo libro de Isaías, copiando letra por letra, para poder tener, una vez que se arruine el libro A, poder tener el libro B para que dure 100 años más. Bueno, miren los años, la cantidad de años que se han preservado los libros. Yo creo que el Señor ha puesto su mano ahí para que tanto la alta crítica como la crítica menor puedan quedarse tranquilos que lo que nosotros compartimos como una verdad es toda verdad porque viene de parte de Dios. Saben que la alta crítica, al margen de esto, la alta crítica y la crítica menor surgen en los teólogos cristianos, para criticar la misma palabra que ellos habían creído en un momento. Era tan el conocimiento que ellos tenían que creían que las escrituras podían llegar a contener errores. Entonces comenzaron esta disciplina, esta materia de la alta crítica y la crítica menor, a poder estudiar el contexto histórico y el contexto gramatical de cada una de las palabras para determinar si había o no habían errores. Entonces ellos compilaron tantos escritos que nos llegan hoy en día a nosotros, como por ejemplo los comentarios sistemáticos, como los diccionarios bíblicos, que son importantes. Son muy importantes los comentarios sistemáticos de la palabra del Señor, los diccionarios bíblicos, son importantes para poder entender cada una de las palabras en su contexto y en su expresión gramatical, dentro de su historia, tiene un significado. Sí, Pablo. Es tan amplia la Biblia que la verdad que Dios nos da conocimientos y nos abre nuestra mente dentro de lo que podemos ver en realidad, porque hoy el Arca del Pacto, por ejemplo, que figura en casi todo el Nuevo Testamento. ¿El Arca no del se Pacto? encontró. ¿El Arca del Pacto? Perdón, el Antiguo Testamento. No se encontró. Y hoy en día los teólogos o los arqueólogos buscan eso y no lo pueden hallar. Dicen que adentro del arca todavía está el maná, la vara de Aarón. O sea, no sé, yo creo que Dios nos abre hasta un límite. Por eso permitió que encontraran esos rollos, por eso permitió que abran la inteligencia y la sabiduría de todos nosotros, del ser humano en sí, hasta un cierto límite, porque creo que hay cosas que no podemos
desarrollar dentro de nuestra mente. Por eso que me parece que jamás la van a encontrar hasta que Dios vuelva. Pero creo, no sé, digo el Arca del Pacto porque es algo que no sé, como que es muy buscada y no, todavía no lo pueden encontrar. Sí, se cree que Josías, el rey Josías, en el año 640 antes de Cristo, ¿no? En el año 600 más o menos. Cuando viene la invasión de los babilónicos a Jerusalén, se cree que él es el que esconde el Arca del Pacto. Se cree que Josías es el que la esconde, porque dentro de los registros históricos y dentro de los registros, ¿cómo se llama? Cuando como un inventario de las cosas que Babilonia se lleva de Jerusalén hacia Babilonia, el Arca del Pacto no está dentro de esos registros. No existe registro del Arca del Pacto entre la fortuna, entre las joyas y entre todo el oro que había dentro del templo. No está el Arca del Pacto. Se cree que Josías, previniendo la invasión, junto con el sumo sacerdote, se cree que ellos escondieron ¿cómo se llama? El Arca del Pacto para que no se la llevaran. Y hasta el día de hoy, solamente esta es una suposición, no se ha encontrado. Aunque algunos arqueólogos y algunos judíos rabínicos y sionistas, o que algunos judíos que han entrado en la fe, creen saber más o menos dónde se puede encontrar. Pero bueno. Salvo Indiana Jones, o sea. Bueno, gracias a Indiana Jones entró en conocimiento al mundo el Arca del Pacto. Gracias. Mire cómo Dios puede utilizarlo todo. Se entró a poder tener conocimiento del Arca del Pacto. Vamos con las versiones de las Escrituras. En sus PDF, en sus libros, hay muchísimas versiones, pero yo solamente voy a trazar una línea de tiempo, ¿sí? Voy a trazar una línea de tiempo porque si me detengo en las 40, 50 versiones que hubo, no les va a quedar el conocimiento y tampoco recuerdo todas y cada una de ellas en sus años y en su... por así decirlo, no podría llegar a explicarlas a todas. No podría, pero sí puedo explicarles la línea de tiempo con las cosas más importantes que han sucedido para que las versiones de las Escrituras nos lleguen a nosotros. ¿Está bien? Entonces, vamos a esta parte del canon del Antiguo Testamento. Habíamos hablado, si no me equivoco, en algún momento, ¿a quién se había considerado que había escrito, o no que había escrito, sino que había compilado el canon del Antiguo Testamento? ¿Alguien que se acuerde? El canon del Antiguo Testamento. Alguien muy importante. Moisés. No, el que compiló el canon del Antiguo Testamento, es decir, todos los escritos del Antiguo Testamento. Los salmos, los proverbios, los libros de Jeremías, los profetas. Moisés no vivió, no fue contemporáneo a los profetas. ¿Quién se cree que en ese periodo, 400 años antes de Cristo, recuerdan? Esdras. Muy bien, hermana Marcela. Esdras. Esdras se cree que es el que compiló el canon del Antiguo Testamento. ¿Sí? Se cree que él es, después del exilio de Babilonia, después de los 70 años, él es uno de los que el exilio se da en 3 periodos o en 3 etapas, el volver de Babilonia a Jerusalén, ¿sí? Y en la primera etapa, Esdras es el que viene a Jerusalén y es el que se cree que trae todos los escritos ya reunidos como el canon del Antiguo Testamento. Y el canon del Antiguo Testamento habíamos dicho que se escribió en 2 idiomas, hebreo y arameo. Ahora, en el año 250 antes de Cristo, hay un, por así decirlo, un rey, hay un rey griego que tenía una gran biblioteca
Él se llama Ptolomeo, ¿sí? Ptolomeo, al tener una gran biblioteca en Alejandría, él quiere tener los escritos sagrados de los judíos. Entonces, en el año 250 a.C., pide al sumo sacerdote de Jerusalén si les puede mandar los escritos sagrados que ellos tienen para poder hacer una traducción del arameo hebreo al griego, porque Ptolomeo era un rey en Alejandría, en Egipto, era un rey griego. Y él quería tener los escritos sagrados, se dio cuenta que en su gran biblioteca, en su vasta biblioteca, le faltaban los escritos sagrados de los judíos. Y bueno, y él quería tenerlos. Entonces el sumo sacerdote reúne a todos los padres de los clanes, es decir, los líderes de las familias, de las 12 familias, y pide que por cada familia los eruditos, por lo menos que manden 6 eruditos de cada una de las familias, porque van a hacer esta traducción del hebreo, arameo, al griego. Estas 72 personas, 72 judíos eruditos, se van a Alejandría y hacen una traducción. Esta traducción se llamó la Septuaginta. Ahora, esta traducción de la Septuaginta se hizo en 3 etapas, en 3 grandes etapas. La primera etapa tiene que ver con la Torá. La Torá, ¿a qué le llamamos la Torá? A los primeros 5 libros de la Biblia. En principio, la Septuaginta no fue escrita todo el Antiguo Testamento, todo junto en un solo libro, sino que se tradujo primero, la primera etapa, se tradujo los primeros 5 libros de Moisés. ¿Está bien? En el año 250, estos 72 eruditos, lo primero que traducen, milagrosamente, es los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Por qué digo milagrosamente? Porque ellos fueron puestos en habitaciones separadas. Esto es lo que cuenta la historia, ¿sí? Esto es lo que cuenta la historia. Aún en el pueblo judío, en el pueblo judío es considerado esta historia que les voy a contar ahora como toda una verdad, como cierta. Ahora es una historia, ¿sí? No tenemos registro alguno en la palabra del Señor. Si la palabra lo mencionaría, diríamos que es toda una verdad, pero tengo que contarles de cómo se hace la traducción. Los sumos sacerdotes mandan a Egipto 72 eruditos. Estos 72 eruditos se les encarga hacer en esta primera etapa la traducción de la Torá. Estos 72 eruditos están separados en habitaciones y ninguno podía hablar con el de al lado. Y ellos tenían la responsabilidad de traducir los primeros 5 libros de Moisés al griego, del hebreo arameo, hacer una traducción al griego. Entonces después juntaron todos los escritos de estos 72 eruditos y se dieron cuenta que la traducción de cada uno de ellos no variaba en nada con ninguna. Es decir, todas las traducciones que se hicieron eran exactas, una con la otra. Esto es lo que cuenta la historia. Es por eso que digo que fue una traducción milagrosa, que 72 personas hagan una misma traducción de un mismo libro y ninguno se equivocara o en ninguna palabra, y que todas las palabras sean textuales tal cual estaba en el original hebreo, arameo del canon del Antiguo Testamento, fue un milagro. Bueno, y así se crea la Septuaginta en su primera etapa. ¿Está bien? La primera etapa se traduce primero los primeros 5 libros de la Biblia. En la segunda etapa se traduce todo lo que tiene que ver con los demás libros que quedaban por fuera de la Torá, a lo que los hebreos le llaman la Tanaj, el conjunto total del canon del Antiguo Testamento.
La Torá son los primeros 5 libros de la Biblia. La Tanaj hebrea es como si fuera nuestra Biblia. Contiene todos los escritos del Antiguo Testamento. Es la reunión, es la Biblia con todos los libros juntos del Antiguo Testamento. Y esta es la segunda etapa en la cual se lleva a cabo la Septuaginta. La tercera etapa, y ya acá empezamos a agarrarnos un poco de los pelos. ¿Por qué? Porque los hebreos tenían otros escritos también. Esto es importante que lo podamos saber, porque más adelante vamos a ver un poco del porqué de algunas cosas que sabemos que no son buenas y la iglesia las hizo igual. Por ejemplo, después lo voy a explicar un poquito mejor, pero déjenme explicarles esta tercera etapa, que fue buena y fue mala. En la tercera etapa, ¿qué es lo que se hace? Ya teníamos la primera etapa, donde se tradujo del hebreo arameo al griego, que tenía que ver con la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. La segunda etapa tiene que ver con todos los demás escritos del canon del Antiguo Testamento, hebreo y arameo, al griego. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con los profetas, con los reyes, que tiene que ver con la vida de Samuel, que tiene que ver con la vida de Esther, que tiene que ver con los salmos, que tiene que ver con el libro de Job, los proverbios, todo. Los profetas mayores, a los que le llamamos mayores o profetas menores, todos son incluidos en esta segunda etapa de la Septuaginta. En la tercera etapa de la Septuaginta, al griego, para darle un contexto histórico, porque los judíos, dentro de sus escritos no sagrados, ellos tenían otros escritos que eran útiles y eran muy buenos, pero no eran sagrados, pero eran buenos porque hablaban acerca de la historia del pueblo judío, o se redactaban historias populares del pueblo judío, o tenían filosofías o escritos poéticos de los judíos, y ellos los tenían juntos. Ellos sabían muy bien que no eran escritos sagrados, pero los tenían juntos para poder acompañar las lecturas, para poder entender un poquito mejor el contexto, para que a los estudiantes, después de el libro fue escrito en el año, supongamos, 400 antes de Cristo, para que el alumno que habían pasado 400 años pudiera entender bien el contexto, estaban y existían estos libros que acompañaban a la lectura de los libros sagrados. Ahora, el error de la Septuaginta es tomar estos escritos no sagrados, sino que se les llaman deuterocanónicos o apócrifos, y se los incluye dentro de la Septuaginta. Se los incluye dentro de la Septuaginta. El canon de las escrituras del hebreo arameo en principio fue la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, libros canónicos, inspirados por Dios. En su segunda etapa se incluyen todos los demás escritos de la palabra, libros canónicos e inspirados por Dios. En la tercera etapa de la traducción a la Septuaginta se incluyen los libros apócrifos, libros deuterocanónicos, libros que no eran considerados inspirados por Dios, pero como sirven para la lectura y para poder entender bien las costumbres, las tradiciones, las leyendas del pueblo judío, son incluidas dentro de la Septuaginta. ¿Por qué son incluidas? Porque recuerden que es traducido al griego. La traducción termina dentro de los primeros 100 años antes de Cristo, y en aquel entonces el mundo hablaba un idioma, este idioma era el griego, y muchos judíos o muchos hebreos habían sido muy influenciados por la cultura helenística. ¿Por qué le llamamos cultura helenística? La cultura helenística tenía que ver no solo con el idioma y esa vasta cultura, sino que tenía que ver con la belleza del cuerpo, tenía que ver con cultivar el cuerpo, es decir, con ejercicios, lo cual no está mal, pero es comentario para otro momento eso. Pero lo que ellos hacían era un culto al cuerpo, a la belleza del cuerpo, un culto
a la belleza del conocimiento, un culto a lo que tenía que ver con las tradiciones, los griegos. Entonces, los judíos o los hebreos que vivían fuera de Palestina, bajo el dominio del imperio griego, habían sido muy influenciados por la cultura helenística y entonces ellos querían que sus tradiciones y que sus escritos no canónicos también estuvieran una traducción al griego, porque muchos ya habían perdido la lectura y habían perdido su lengua hebrea y muchos no la sabían hablar ya a la lengua hebrea, hablaban más el arameo, porque el hebreo, la lengua hebrea, era mucho tiempo antes de las traducciones de la Septuaginta. Y cuando llega el momento, recuerden el momento de la conquista del Reino del Norte, 400 años después la conquista del Reino del Sur, bueno, estos reinos son rotos, conquistados, son divididos, el reino del norte totalmente devastado, el reino del sur conserva un poco sus tradiciones, pero muchos que fueron dispersos, vieron que la palabra habla acerca de los diáspora, son los de afuera, los de la diáspora son los hebreos o los judíos que están fuera del país. Bueno, estos que están fuera del país habían sido muy influenciados por la cultura de los griegos, y ellos querían poder leer sus escritos sagrados porque no los podían leer, porque no sabían cómo leerlos, porque no sabían, ya habían perdido el idioma, tenían el arameo que sí lo podían entender, pero gran parte de los escritos estaba hecho en hebreo. Entonces ellos pedían que por favor también sus tradiciones y sus costumbres y sus leyendas, y hago hincapié en leyendas, sean traducidas del hebreo arameo al griego y que se la incluyera dentro de esta traducción que se le llamaba la traducción de los 70. Y ahí empieza una gran confusión en la traducción y en la iglesia. Más adelante la iglesia va a generar una gran confusión. 300, 400, 500 años después trae grandes confusiones a la iglesia cristiana. Bien, ¿se entendió esta etapa? Esta primera etapa de las versiones de las Escrituras. El Antiguo Testamento, hebreo, arameo. Se hace una traducción en el 250 antes de Cristo se hace una traducción del hebreo arameo al griego y se le llamó la Septuaginta. Esto tiene 3 pasos. Paso 1, paso 2 y paso 3. Paso 1 se traduce la Torá, nada más, los primeros 5 libros de la Biblia. En el paso 2 se incluyen todos los demás escritos del canon del Antiguo Testamento, aquellos que fueron inspirados. Y en el paso 3, 100 años antes de Cristo, se incluyen todos los demás o gran parte de la literatura hebrea, juntas con sus tradiciones, con sus costumbres, junto con muchas anotaciones marginales, juntas con sus leyendas, se incluyen dentro de la Septuaginta. Bien. Ahora, el canon del Nuevo Testamento se escribe en griego. ¿Por qué se escribe en griego? Porque era el griego, y esto lo hablamos la semana pasada, el griego era el idioma, por así decirlo, el idioma universal. Si bien se hablaba mucho arameo, que el Señor Jesús hablaba arameo, el griego era el idioma del imperio. El griego se hablaba en todas partes que el imperio griego había conquistado. Entonces, todos los escritos para una mayor y una facilidad para que pudieran circular se escribió en griego. En el año 395, en el concilio de Cartago, se determina el canon, y acá voy a especificar algo. En este concilio se determina el canon del Nuevo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento. Ahora, voy a hacer una aclaración. Yo acabo de decir que en el año 395, en el concilio de Cartago, se determina el canon del Nuevo Testamento.
Ahora, esto es para darle para poder entender en este año qué es lo que sucedió en este concilio de las iglesias cristianas, ¿sí? Estamos hablando de 395 después de Cristo, ¿sí? En el año 395 después de Cristo se reúne la iglesia para poder determinar qué libros son canónicos y qué libros no son canónicos. Y en este concilio, en el concilio de Cartago, se determina el canon del Nuevo Testamento. Ahora, voy a explicar esto de que se determina. Ningún concilio pudo determinar, ni jamás va a determinar, qué libro es canónico y qué libros no. ¿Por qué? Porque si un hombre puede determinar que el libro, supongamos, de Juan, el libro de Apocalipsis, el libro de Hebreos, el libro de Santiago, es canónico, quiere decir que esa persona tiene autoridad para poder decir este libro sí y este libro no. Lo que en ese concilio, lo único que se hace en ese concilio es reconocer la autoridad que ya tenían los 27 libros del Nuevo Testamento. ¿Se entiende? En este concilio, lo único que hace la iglesia cristiana es reconocer la autoridad, la veracidad, la inspiración que tenían estos 27 libros, tal cual nosotros lo tenemos. Andrea, ¿usted quiere preguntar algo? Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Sabe qué? Se me había ocurrido, esto más que nada sobre la Iglesia Católica, no sé si era verdad, pero dijeron que el Vaticano quería agregarle más libros a la Biblia de ellos. Sí. Eso, Bien. no dudo con eso. Bien, muchas gracias. Sí, a ver, hay muchos escritos que se han encontrado a lo largo de estos 2000 años que hablan acerca de Jesús. ¿Sí? Hay muchos libros, muchísimos libros. Ahora, ¿qué libros? Por eso es que la iglesia cristiana, tuvo que tomar reglas para poder decir, este libro puede ser incluido o puede ser, estoy hablando de la iglesia, los primeros 100 años de la iglesia, o los primeros 300 años de la iglesia. Tomó como regla algunas normas para poder determinar qué libros eran sagrados y qué libros no lo eran, porque surgieron grandes debates y grandes controversias con respecto a los libros de la palabra de Dios y por qué libros uno tenía que morir o qué libros uno tenía que defender y qué libros no. Entonces la iglesia utiliza pruebas para determinar la canonicidad de un libro sagrado. Estas pruebas son que hayan sido escritos por los apóstoles o un seguidor de uno de los apóstoles, un discípulo de los apóstoles, que tenga contenido espiritual. El libro tenía que ser escrito por un apóstol o un discípulo de un apóstol que tenga contenido espiritual, que tenga una veracidad doctrinal, que sea útil para todas las iglesias y que por sobre todas las cosas tenga inspiración divina. Entonces, la Iglesia Católica ya incluyó a su Biblia libros que no son canónicos, sino que son deuterocanónicos, que son antes, hablando del Antiguo Testamento, no entran dentro del canon de la Biblia. Nuestro canon de la Biblia del Antiguo Testamento es el mismo canon que tienen los judíos hoy en día, los hebreos, es el mismo. Los mismos libros que ellos tienen como sagrados, nosotros los tenemos como sagrados. Ahora, la Iglesia Católica incluye como libros sagrados e inspirados lo que la Septuaginta tomó en su tercera etapa e incluyó estos relatos, estas costumbres, estas leyendas del pueblo hebreo. Y en su Biblia, si usted agarra una Biblia del pueblo de Dios, creo que se llama la Biblia de los católicos, va a encontrar el libro, mi cámara,
me fui, ahí está. Va a encontrar el libro de Baruch, va a encontrar el libro de Primera y Segunda de Esther, va a encontrar Ana y el dragón, y va a encontrar un montón de libros, va a encontrar Macabeos, va a encontrar libros que nosotros no contenemos. ¿Por qué no los tenemos nosotros en el Antiguo Testamento? Porque no son inspirados por Dios. La Iglesia Católica los tomó como si fueran inspirados por Dios, porque ellos dijeron, no, pero es la traducción de la Septuaginta, sí, pero no es la traducción de la primera etapa y de la segunda etapa donde los hebreos pusieron los escritos sagrados, sino que en la tercera etapa los hebreos pusieron traducciones de leyendas. Ahora, la Iglesia Católica comete este error de tomarlos como inspirados por Dios, y no son inspirados por Dios. Uno comienza a leerlo y dice, no, esto es una fábula, esto no puede ser. El libro de Tobías, el libro de Judith, el libro de Sabidurías que tiene la Biblia de la Iglesia Católica, son cosas muy, Ana y el dragón, son cosas muy raras, que no tiene que ver con el espíritu de la palabra del Señor, no tiene que ver con un hilo conductor como viene todas las escrituras. Ahora, también quieren incluir, y cierto es que la hermana que estaba diciendo que quieren incluir, al Nuevo Testamento también le quieren incluir, porque se han encontrado, por ejemplo, escritos de María, que puede ser que los haya escrito la Madre de Jesús, puede ser, ¿por qué no? Pero no son inspirados por Dios. Por una simple razón no son inspirados por Dios, porque si hubiesen sido inspirados por Dios, estarían en el canon de nuestra Biblia. Dios, el Espíritu Santo, se hubiese ocupado de que estuvieran dentro del canon del Nuevo Testamento. Y si no están en el canon del Nuevo Testamento es porque no son inspirados por Dios. Porque los hombres, lo único que hicieron fue determinar su veracidad, fueron reconocer la autoridad que estos 27 libros ya tenían antes que ellos los pudieran leer incluso. ¿Se entiende por qué son inspirados y fueron canonizados como parte de las escrituras sagradas del Nuevo Testamento? Porque fueron inspirados por Dios, y en el concilio, en este primer concilio, para poder determinar qué libros eran veraz y eran inspirados por Dios, en el año 395, reconocen la autoridad que tenían estos libros en la Iglesia en general. 27 libros, tal cual nosotros lo tenemos. Tal cual en el año 100, 120 ya había un padre de la Iglesia que ya también se había dado cuenta cuáles eran los libros que estaban inspirados por Dios, y él mismo también hablaba de estos 27 libros como algo veraz y eran como los escritos sagrados. ¿Está bien? En este concilio, ¿qué es lo que se determina? Por así darle un título, se reconocen en este concilio los 27 libros sagrados del Nuevo Testamento, en el concilio de Cartago. ¿Está bien? En el año 405, pasemos un poquito más adelante, en el año 405, el Imperio Romano tenía como idioma el latín, por una cuestión del español, por así decirlo. Roma, su lenguaje era el latín. ¿Sí? No era ni el griego, no era ni el arameo, no era el hebreo, era el latín. Ahora, ellos quieren, el imperio quiere que esta traducción del griego también esté en latín. Entonces, van al griego. Si yo, por ejemplo, les digo, piensen en la respuesta, yo tengo original, hebreo-arameo del Antiguo Testamento, ¿sí? Y acá tengo una traducción del Antiguo Testamento, y yo les pido a ustedes que me hagan una traducción. ¿Bajo qué libros utilizarían ustedes para poder hacer una traducción, supongamos, al latín? ¿Qué libros utilizarían? ¿Alguien que se anime a responderme?
Amén, pastor. Yo los 5 primeros libros de Moisés. Está bien. Muy bien. Sí, muy bien. Digo esto. Yo tengo en mi mano, tengo todos los escritos sagrados hebreos. ¿Sí? De todo el Antiguo Testamento lo tengo acá. En el canon del Antiguo Testamento hebreo. Que está escrito en hebreo y arameo. Y acá en mi mano tengo una traducción de este libro, de todos estos 39 libros del Antiguo Testamento, del hebreo, arameo, los tengo acá en griego. Si yo les digo a ustedes, háganme una traducción al castellano, ¿qué libros ustedes utilizarían? ¿Qué canon? Y los que están, perdón, Sí, Mónica, los perdón. que están en arameo, hebreo. Y arameo. Muy bien. Por lógica, uno va a agarrar el hebreo y el arameo. ¿Por qué? Porque estos son los originales. Hebreo y arameo. ¿Qué es lo que hace el imperio? El imperio no agarra los escritos más antiguos, sino que agarra una traducción. Y traduce del hebreo al arameo, agarra la traducción del griego para hacer una nueva traducción. ¿Se entiende? Entonces, surge la Vulgata Latina acá. Una traducción muy antigua, en el año 405, el imperio necesita que todos los escritos sagrados de la Biblia que están en el griego se traduzcan al latín y se toma de una traducción. Ahora, la traducción tiene dos errores. La traducción no tiene errores de las palabras. Tiene voy a marcar estos dos errores. En vez de ir al original del Antiguo Testamento, arameo y hebreo, agarra directamente la Septuaginta, la cual es buena porque es una traducción y es buena, es fiel y es digna, pero para poder tener una mejor comprensión al latín, porque los modismos y las expresiones, por ejemplo, nosotros tenemos expresiones propias, nosotros tenemos un lenguaje muy propio, el castellano, por así decirlo, tenemos el castellano argentino, por así decirlo, porque nuestro castellano ni siquiera tiene una gran variación también dentro del español, ¿sí? El español tiene una forma de hablar, nuestro idioma castellano viene del español. Ahora, nosotros a lo largo de estos 200 años hemos generado expresiones que son muy propias de nosotros, de nuestro país. Muy propia de nuestro país. Nosotros, por ejemplo, podemos decir, expresiones, vamos a chupar mate, por ejemplo. Y un español dice, ¿qué es chupar mate? Para nosotros es rápido, entendemos, bueno, vamos a tomar mate. Es una fea expresión, chupar mate, pero es algo muy nuestro. ¿Sí? Vamos a morfar. Dentro de nuestro lenguaje, es como un modismo para poder decir, lo correcto sería, vamos a cenar, vamos a almorzar, vamos a comer, pero a veces vulgarmente decimos, pero son muy nuestros. Bueno, ¿qué sucede en las traducciones? El latín, en vez de ir al original hebreo y arameo, va a la traducción, la Septuaginta. Y la Septuaginta ya contiene un error, que es, en la Septuaginta ya están incluidos los libros deuterocanónicos, o lo que le llamamos libros apócrifos. Y dentro de la Vulgata Latina se incluyen los libros apócrifos. Esto genera, con el tiempo, va a generar una gran discusión dentro de la iglesia, una gran confusión. Ahora, se hace esta traducción
del griego al latín. Y ya tenemos dos traducciones de la palabra del Señor, del arameo, hebreo al griego, y ahora del griego tenemos una nueva traducción al latín. Ahora, en el año 476, el Imperio Romano se fractura y es el final, se le llama el final del mundo antiguo y es el inicio de la Edad Media, o se le llama la Edad de la Oscuridad. Pero no porque fue un periodo oscuro. Bueno, sí, en parte sí, oscuro porque este término de la Edad Oscura se le llama porque en el año 1200, en 1500, en el tiempo del renacer, del renacentismo, en el tiempo de cultivar el conocimiento y de la filosofía, miran para atrás al imperio y se dan cuenta que el imperio cometió grandes errores, que no se dedicó al estudio, que no se dedicó a la filosofía, que no se dedicó a las grandes escuelas de cultura, de esculturas, sino que fue muy limitada, y que más bien el conocimiento estaba limitado a dos grandes segmentos del pueblo. Uno era aquellos que eran muy adinerados o eran muy ricos, y ellos tenían el conocimiento y tenían la posibilidad de estudiar filosofía o cultura, o poder estudiar las grandes ramas de la teología, o la otra parte que tenía en sí el poder de poder estudiar, tenía que ver con la Iglesia. Y la Iglesia, lo que hizo la Iglesia católica, nuestra Iglesia, después voy a explicar un poquito, háganme acordar, explicar bien la diferencia entre la Iglesia católica y la Iglesia cristiana, pero en principio era una sola Iglesia, nuestra Iglesia tenemos que decir. Nuestra Iglesia, ¿qué es lo que hizo? Cerró la posibilidad del conocimiento para todo el mundo y dijo, no, si el pueblo es ignorante, mejor para nosotros, porque vamos a poder dominarlo. Y este pensamiento de que el pueblo sea ignorante hasta el día de hoy, a veces en los puestos de autoridad, de gobierno, sigue permaneciendo. Cuanto más ignorante es el pueblo, más voy a poder manipular la información y voy a poder manipular el conocimiento. Y la Iglesia, nuestra Iglesia católica y apostólica, hizo eso. Cerró el conocimiento y lo guardó dentro del monasterio y nadie podía estudiar. Nadie tenía la posibilidad de poder tener acceso a los escritos sagrados, sino que era un grupo limitado. Entonces, por eso que se le llamaba la Edad Oscura. Esto al margen porque no va a estar dentro del examen. Ahora, en el año 625, o en el siglo VII hasta el siglo XI, nace el Islam. Y esto es importante para poder entenderlo. El Islam nace y surge en las cruzadas, porque el Islam conquista Jerusalén, y claro, ya para el año 1100, la Iglesia católica tenía una gran influencia en el mundo. En el mundo tenía una influencia. ¿Y qué es lo que quiso? Quiso recuperar esa tierra sagrada que era Jerusalén y quiso poder expulsar al Islam de la cultura. Quiso exterminarlo, no lo pudo hacer, hasta el día de hoy no se pudo hacer, pero por eso, y la Iglesia, ¿qué es lo que hizo? Manipuló al mundo de aquel entonces para poder ganar dinero, creando guerras absurdas, como, por ejemplo, las cruzadas. Y uno dice, no, querían recuperar la tierra prometida, querían recuperar la tierra santa y devolvérsela a los judíos. La Iglesia, primero y principal, si la Iglesia católica, nuestra Iglesia, hubiese recuperado la tierra santa, no se lo hubiese dado a los judíos, porque es más, la Iglesia en estos años, en estos siglos, persiguió a los judíos y les quitó propiedades a los judíos. Y a los judíos que tenían dinero, la Iglesia encontró una forma, un método para poder robarles. Descaradamente les robó las propiedades. Descaradamente los llevaba a las hogueras. Descaradamente les
los, los despojó de toda riqueza que tenían los judíos. Si recuperaban la tierra prometida, la iglesia hubiese estado gobernando hoy en día también Jerusalén. Pero como no era plan de Dios, no lo pudieron hacer. Pero crearon una guerra absurda que se le llamó las cruzadas. Todo el mundo a favor de recuperar Tierra Santa. ¿Por qué? Las guerras siempre generaron dinero y las guerras siempre se sostienen y se sostuvieron con dinero, y la iglesia manipulaba a los imperios y manipulaba a los reyes. Más adelante voy a decir bien el por qué manipulaba a los reyes. Espero poder hacerlo. Bien, ahora, también dentro del siglo VII, dentro de los primeros 700 años después de Cristo, surge un grupo de rabinos, sabios rabinos, que se les llamó los masoretas. Los masoretas eran judíos muy ortodoxos, sabios, y ellos guardaron las costumbres y tradiciones de los judíos en escritos, ¿sí? Los guardaron. Y surgen los escritos masoréticos. Lo bueno de estos escritos masoréticos es que están escritos en hebreo. Ellos recuperan copias del Antiguo Testamento del hebreo, no de las traducciones de la Septuaginta, sino que ellos, estamos hablando 700 años después de Cristo, y la traducción de la Septuaginta se había hecho, ¿cuánto? 250 años antes de Cristo. Habían pasado ya casi 1000 años de los escritos sagrados del Antiguo Testamento, y ellos recuperan originales y hacen copias de los originales, y a las copias comienzan a agregarles símbolos, comienzan a agregarles para una mayor comprensión a los textos, sílabas, porque el hebreo no contenía sílabas, vocales. El alfabeto hebreo no tenía vocales, son todas consonantes. Pero como ellos eran rabinos, eran estudiantes, sabían cómo se pronunciaban las palabras. Y las palabras tienen letras vocálicas, tienen vocales, las palabras tienen vocales. Pero como se escribían solo con consonantes, los masoretas, ¿qué comenzaban a hacer? Al margen de los escritos sagrados, al margen comenzaban a poner símbolos y letras vocales para que se pudiera entender bien cómo se pronunciaba. ¿Por qué? Porque 700 o casi 1000 años después de haberse escritos los originales, ya se había perdido el idioma. El idioma hebreo, hoy en día se cree que el original hebreo se ha perdido. ¿Que se habla hebreo? Sí, se habla hebreo, pero un hebreo medio mezclado con el arameo. Es un hebreo que surge en el periodo de exilio y surge 400 años antes de Cristo esta nueva forma de hablarse, el hebreo. Entonces los escritos antes de 300 o 400 antes de Cristo, los escritos sagrados habían sido escritos en un lenguaje hebreo original, y 700 años en el tiempo de los masoretas, estos eruditos, estos rabinos que se dedicaban de por vida al estudio de la palabra, tenían en su poder escritos sagrados muy antiguos, y ellos entendían el lenguaje original hebreo. Entonces, para que el lenguaje no se pudiera perder, al margen se escribían símbolos para poder entender cómo se pronunciaban las palabras en el hebreo original, y las vocales para poder entender cómo se pronunciaba esa palabra en el hebreo original. Y esto es importante para nosotros porque nos hace entender y nos hace comprender mejor cómo nos llegan a nosotros los escritos sagrados. Y para esto, estos símbolos y estos escritos marginales nos ayudan y han ayudado a la crítica menor al poder entender bien
el significado de las palabras y de cómo era su escritura. En el siglo XIV, y con esto ya vamos a ir terminando, en el siglo XIV surge un personaje muy importante para nosotros. Después háganme acordar qué cosas les dije, recuérdenme para poder charlarlo, ¿sí? Porque yo ya me olvidé, me las tenía que haber escrito. Siempre digo, voy a tener un anotador al lado mío para anotarme las cosas que después tengo que hablar. Pero como se lo dije a ustedes, y ustedes son varios, van a recordar algo de que les dije que me hagan recordar. Pero en el año 1400 más o menos surge un personaje que es muy importante. Se llama John Wycliffe. Rarísimo el nombre. Ahora, es un inglés. Si no me equivoco es inglés. O es alemán, no me acuerdo. Pero bueno, o inglés o alemán. No, creo que era inglés. ¿Por qué es importante él? Porque él es un erudito, un maestro, y enseña en la Universidad de Oxford, enseña lo que antes se enseñaba y se llamaba teología. Él enseñaba teología. Y él sabía leer hebreo, griego y latín, ¿sí? Y él se da cuenta de algunas pequeñas expresiones dentro de las traducciones que tal vez no eran tan fiel y digna a los originales. Entonces, él tradujo de la Vulgata latina, ¿sí? De la Vulgata latina al inglés en el año 1380, ¿sí? El Nuevo Testamento en el año 1380 y el Antiguo Testamento en el año 1382. Creo que tenían variación nada más de 2 o 3 años. Ahora, cuando él hace esta traducción al inglés, recuerden que las traducciones las había pedido la Iglesia, ¿sí? Tanto la Vulgata latina la había pedido la Iglesia. ¿Sí? La Iglesia le pidió a los padres, a los eruditos que hagan las traducciones. Ahora, un erudito en sí mismo, por sí solo, dijo, yo voy a hacer la traducción, porque él sabía leer hebreo, griego, latín, y dijo, y voy a tratar de ser lo más fiel y digno a los originales. E hizo una traducción al inglés. La iglesia lo llamó hereje, porque la iglesia no le había pedido a él que haga esta traducción. ¿Por qué? Porque la iglesia dijo, si usted hace esta traducción al inglés, todo el mundo va a poder leer. Sí, John Wycliffe, no sé cómo se pronuncia, pero más o menos algo así. Si alguien sabe cómo se pronuncia correctamente, tendríamos que tener a la profe Florence, que ella habla inglés, pero perfectamente, ella es una inglesa. Pero bueno, yo lo pronuncio así, como lo puedo pronunciar. Después le voy a preguntar a ella cómo se pronuncia y se los voy a decir. Bueno, la iglesia lo llama hereje, lo toma como un hereje, porque dice, si vos haces esta traducción, que ella la había hecho, pero si vos, la iglesia le decía, si vos pones esta traducción en manos del pueblo, el pueblo va a tener la capacidad de poder razonar y pensar y buscar las verdades que están ahí escritas, y eso no es posible. Eso no es posible, y lo tomaron como un hereje. John Wycliffe influenció muchísimo, aún, y acá son palabras difíciles, hermanos, a un reformador checo. Se escribe el nombre John, se pronuncia John, creo que se pronuncia John. ¿Por qué? Porque se escribe J-A-N, pero es checo el nombre. Yo lo voy a pronunciar como John. Se escribe J-A-N. El apellido como Hus, H-U-S. Yo lo voy a pronunciar así. Es checo, no sé ni cómo se pronuncia en checo ese nombre. Pero está escrito así y no tengo un traductor, así que lo voy a pronunciar de esa forma. 1000 disculpas, ¿sí? Ahora,
John había influenciado muchísimo a este Hus. La palabra, el apellido Hus o Has significa ganso en checo, ¿sí? Ahora, como fue tan influenciado Hus por este gran filósofo, historiador y teólogo inglés, John, que también él empezó a estudiar la palabra. Pero la Iglesia Católica, nuestra Iglesia, lo consideró hereje y lo mandó a la hoguera, es decir, lo quemaron. Antes de morir, él dijo unas palabras como esta. Él dijo, pueden quemar a un ganso por sí mismo, porque su apellido, recuerden que significaba ganso, H-U-S, Has, vamos a decir que se pronuncia. Él, cuando lo estaban por quemar, dijo, van a quemar un ganso, pero dentro de un siglo te encontrarás con un cisne que no podrás asar jamás. 100 años después, aparece un personaje que rompe la Iglesia en dos partes. Este personaje se llama Martín Lutero, influenciado por John Wycliffe, influenciado por Hus. Él comienza a estudiar la palabra. Habían muchas cosas dentro de los escritos que Martín Lutero fue un erudito, un teólogo que nace en el siglo XIV, y él comienza a encontrar algunas verdades dentro por así decirlo, dentro de la Iglesia, que contradecía las verdades de la palabra de Dios. Las contradecían por completo. Una de las cosas que a Martín Lutero lo termina de convencer de que él tenía que hacer algo es que en la Iglesia surge algo que se llama la bula papal. Esto simplemente la Iglesia Católica lo inventa para poder recaudar dinero, ¿sí? Lo inventa para poder recaudar dinero, nada más que para eso. Y al inventar esto, ¿qué es esto que inventa la bula papal? La bula papal daba autoridad o permiso, por ejemplo. Era un decreto que decía que si yo tenía un familiar que había muerto y yo sabía bien que ese familiar estaba en el infierno porque se había portado mal, porque era una persona muy mala, porque había cometido todos los pecados que se podía llegar a cometer, la Iglesia saca un decreto, una bula papal, diciendo que si vos ofrendabas, pactabas con la Iglesia dinero, X cantidad de dinero, esa persona que estaba en ese lugar de tormento, de acuerdo a lo que vos pactabas y sembrabas a la Iglesia, ese hombre que estaba en tormento podías ir saliendo de a poquito de ese lugar. Y como la Iglesia era llamada santa y todo el pueblo le creía, en el mundo estoy hablando, en el mundo le creía a todo lo que ellos decían, si yo sabía que un familiar, supongamos mi abuelo, había sido terriblemente malo y yo sabía bien que él nunca se había entregado al cristianismo, nunca había tomado los sacramentos, nunca había hecho ningún tipo de oración de fe, estaba en el infierno, yo con el poco dinero que tenía iba y compraba un poquito de salvación.
le daba, supongamos, dinero, de acuerdo a la cantidad de dinero que uno daba, ese dinero llegaba al fondo del alfolí, golpeaba el alfolí, esto es lo que decían los padres de la iglesia, golpeaba, y de acuerdo al peso de esa ofrenda, de acuerdo a la cantidad que uno estaba ofrendando, esa petición era respondida, esa petición era escuchada en los cielos por San Pedro, y tenía una respuesta. De acuerdo a la cantidad de dinero que se estaba ofrendando, quería decir que aquel que estaba en tormento podía salir un poquito de ese tormento. Y si uno volvía a ofrendar, otra vez volvía a salir de otro poquito de tormento. Entonces la iglesia le decía, a ver, ¿usted qué va a ofrendar? ¿Por quién va a ofrendar? Yo voy a ofrendar por mi abuelo. Ah, sí, ¿y su abuelo qué pecados cometió? Y uno hacía una lista terrible de los pecados y decía, bueno, ¿y usted cuánto va a ofrendar? ¿Cuánto va a pactar con la iglesia para que su familiar salga de ese lugar de tormento? Supongamos en dinero de hoy en día, y yo solamente tengo para dar 5.000 pesos. No, pero es muy poco, 5.000 pesos. ¿Cómo vas a pactar para que en el cielo se te oiga tu oración y que Dios, que lo puede hacer todo, pueda sacar a ese lugar de tormento a tu abuelo? Es muy poco, pero bueno, tenés que saber que tu abuelo va a salir un poquito de ese lugar de tormento. Si la semana que viene vos traes 5.000 pesos más, tu oración, tu pacto llega a la presencia de Dios, y ese lugar de tormento, tu abuelo va a poder salir de a poquito. Y de esa forma empezó a comercializar con pactos la iglesia, dando dinero. Martín Lutero comienza a estudiar la palabra en profundidad, y habían ciertas cosas que no le cerraban. Y llegó un punto, en un momento, donde él se encuentra con la palabra, y la palabra dice, el justo por su fe vivirá. Esto trae luz e iluminación a su mente, y dice, pará. Entonces, ¿cómo? El justo por su fe vivirá, el justo por su fe lo va a salvar. Y comienza a estudiar las cartas de Pablo, y se da cuenta que la iglesia está dando salvación por medio propio, como que la iglesia comienza a tener una autoridad para dar salvación, y los escritos de Pablo dicen que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, no la iglesia. Y Martín Lutero, iluminado, creemos que es iluminado por el Espíritu Santo de Dios, hace una tesis de 95 puntos, donde él plantea y donde él protesta por todos los puntos que él ve que la iglesia está cometiendo error, y va y los pone, los clava, su tesis clava los 95 puntos en la puerta de la iglesia, y dice, quiero debatir sobre estos 95 puntos. La iglesia, ¿qué es lo que hace? Lo llama y le dice, no vamos a debatir. Todos estos puntos son incorrectos, y te tenés que retractar de estos puntos. No los vamos a debatir, porque antes, para debatir un punto o una tesis, tenías que clavar como norma tu tesis, el punto de vista que vos tenías con respecto a alguna doctrina de la iglesia. Entonces la iglesia tomaba ese punto de vista, lo analizaba y después te llamaba para debatirlo. Esa era la forma para debatir las verdades de la iglesia. Ahora la iglesia se da cuenta que Martín está generando como un despertar, un abrir al conocimiento que la iglesia no lo quería. No quería esto, porque Martín Lutero estaba desenmascarando a la iglesia con las cosas que estaba haciendo. Entonces, la iglesia, ¿qué es lo que hace? Lo declara hereje y lo expulsa del cuerpo eclesiástico. Lo expulsa. Y acá es donde surge, donde se rompe la iglesia. La iglesia, hasta Martín Lutero, hasta el siglo XV, era una sola. Era una sola. Con Martín Lutero se parte en dos. Y nace lo que nosotros le llamamos la iglesia protestante.
porque Martín Lutero dijo protesto por esto otro, y protesto, y dejó su tesis ahí clavada en una forma de protesta, y por eso es que nos llaman protestante, porque somos de la línea de Martín Lutero, protestamos, y sí, somos protestantes. Ahora, en este periodo, en el siglo XV, la Iglesia se fragmenta en dos partes y está, por un lado, la Iglesia católica y por otro lado, la Iglesia protestante. Y acá vamos a detenernos y va a terminar nuestra primera parte de bibliología. Bien, voy a detener el video.